En el Evangelio según San Juan, mientras los niños salen, hermanos, mientras los niños salen, les voy a invitar a leer el Evangelio de Lucas, de Juan. El Evangelio de Juan, hermanos, el capítulo 1. Mientras los niños van a salir, hermanos, para tener su clase. Juan, Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el versículo 6. El versículo 6, nada más. Es muy sencillito, hermano. ¿Lo tienen, hermano? Juan 1, ¿qué? 1:6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Lo quieren repetir conmigo? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, le damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, por estar aquí, Señor, por bendecir nuestra vida. Te hemos ensalzado y te hemos adorado. Te hemos cantado acompañando a Adriana, Señor, para que estas alabanzas suban hasta el mismo trono tuyo. Ahora esperamos, Señor, tu voluntad hermosa a través de tu palabra. Que todos podamos decir, Señor, háblanos. Háblanos a través de esta palabra, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Quiero compartirles, hermanos, basándome en este versículo. Quiero compartirles sobre la vida de Juan el Bautista. Y yo le quiero desarrollar el tema, Juan, un hombre de Dios. Es lo que yo les quiero compartir. Pero antes de compartirles, hermanos, quiero decirles dos cosas antes de empezar a predicar. Una es ver el lado chistoso de la vida, hermanos. El lado humorístico, ¿verdad? De la vida. Y es compartirles que en la clase que tenemos los sábados en el Capernaum, estamos hablando sobre el tema y el título. Y luego, hermanos, habla la homilética de que sea una expresión completa del tema, hermanos. Y luego habla, hermanos, de que sea algo digno de recordar, hermanos, que sea interesante. Y luego viene un apartado, hermanos, que dice que sea de acuerdo a la santidad del púlpito. El tema, hermanos, que sea de acuerdo a la santidad del lugar, del púlpito. O sea, ¿qué quiere decir? Que prediquemos cosas, hermanos, que tengan que ver, hermanos, con la limpieza del púlpito. Y luego una de las jovencitas de ahí, hermanos, hacía un comentario hace unos días que cuando le preguntábamos sobre si habían oído alguna vez alguna cosa fuera de lo normal o de lo común, hermanos, en alguna predicación, y la muchacha nos hacía reír diciéndonos que una vez oyó predicar a alguien que decía, anunció su tema y decía, la chancla que tiro no la vuelvo a levantar. Está curioso el tema, ¿verdad? Bueno, tenía su sentido lo que quería decir. Y luego todavía el día de ayer otra hermana nos hacía un comentario, hermanos, sobre un tema que le titularon Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Oiga, hermano, pues casi es de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Cuídate, Juan. Pero lo otro, hermanos, es hacer un comentario, hermanos. Esto fue lo humorístico, es hacer un comentario, hermanos, de que sobre Gerardo, hermanos, que se acaba de graduar. Y queremos, en cierta forma, hermanos, dedicar estas palabras para él. Porque Juan, aquí dice en la Biblia
dice de esta forma: hubo, es la primera parte a la que quiero llamar la atención. Cuando dice hubo, quiere decir que existió, que apareció, que es comprobable, que es tangible, pudo tocarlo en su tiempo. Ese hubo quiere decir que pasó, que llegó y que dejó huella. Por eso la Biblia, hermanos, dice: hubo un hombre enviado de Dios. Y luego dice, la siguiente parte que quiero llamar su atención, dice: hubo un hombre enviado de Dios. Y luego, hermanos, acentúa que se llamaba Juan. Quiere decir, hermanos, que este hombre pasó y dejó una huella. Por eso es importante hacer un comentario, hermanos, en esta hora sobre la biografía de Juan. ¿Qué tiene que existir en una biografía, hermanos? Los aspectos importantes de su vida. ¿Dónde se preparó? ¿Qué hizo que se destacó? ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Y dónde murió? Obviamente Juan ya murió. Gerardo no ha muerto. Gerardo está dejando una huella. ¿Por qué es importante la huella, hermanos? ¿Por qué es importante la huella? Porque platica una historia. Hace algunos domingos atrás yo les traje una piedra, hermanos, que se fosilizó. Y esa piedra, hermanos, tiene la huella de un animal. La persona que se la encontró, yo andaba con él. No me la encontré yo, se la encontró él. Y está bien clarita, hermanos, la huella que dejó ese animalito. Y me la regaló, hermanos, como sabe que me gusta todo ese tipo de historias, me la regaló. Hermanos, ¿cuántos cientos de años han pasado para que ese animalito haya pasado por un lugar lodoso y se haya fosilizado? Muchos cientos de años después, ese animalito que existió sigue platicándonos la historia que por ese lugar, por ahí pasó. Y siempre es importante, hermanos, dejar una huella, dejar una historia. Lo mismo pasa en la ciudad. Lo mismo pasa en el país. Nosotros, hermanos, vamos a seguir recordando a los personajes que han pasado y que han marcado, que han dejado historia, positiva o negativamente, pero pasaron por aquí. En la historia de la iglesia cristiana en Piedras Negras, siempre se va a platicar la historia de hombres que dedicaron su vida para predicar el evangelio en un lugar tan apartado como era esta frontera. Pero alguien de otra parte vino, alguien de otro lugar vino. En el 1985, hermanos, cuando yo tuve el conocimiento de Dios en una forma personal, había muchos pastores, diferentes pastores, pero yo hago referencia a nuestra organización solamente. Se va a hablar la historia de Salmita. Él vino de otro lugar a vivir y dejó una huella. Se va a hablar de Armando Contreras, que vino de otro lugar y se estableció aquí en Piedras Negras y se va a quedar la historia. Se va a hablar de Jesús Preciado, que vino y se estableció aquí en Piedras Negras y con el tiempo se va a decir, marcó huella. Hermanos, siempre es importante la vida de las personas cuando dejan una huella. Y hace unos momentos les dije positiva o negativamente, pero que en este caso, hermanos, solamente sea lo positivo. Entonces, hermanos, felicitamos a Gerardo por su graduación, pero ¿sabe qué, hermanos? Lo hemos visto ser una persona que está
dejando huella. La primera parte que les hablaría de Juan, hermanos, es Juan fue un hombre con una misión. Por eso la Biblia dice, hubo un hombre de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que dejó marcada su huella. Por eso dicen que hubo, que existió. Si hubiera habido los que expiden las credenciales de lector o donde están las actas de nacimiento, van a decir, aquí está donde Juan vivió, dónde nació, dónde vivió, en qué lugares estudió. Hermanos, pero algo que hace fuerza es, dice que era un hombre enviado de Dios. Entonces eso involucra para decir, hermanos, que fue un hombre con una misión. Alguien que fue diseñado para ir con un propósito, hermanos, diseñado divinamente por Dios, con su mano poderosa nos formó. Hermanos, por eso hacemos mención que Jeremías 1:5 dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, dice, te di por profeta a las naciones. Nunca nadie, hermanos, llega a este mundo sin ningún propósito, porque el Señor, hermanos, nos mira desde mucho tiempo atrás. Hermanos, y cuando hablamos de que Dios nos ve, dice la palabra del Señor, hermanos, que Él va mucho más allá. Dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que te formases y antes que nacieses, antes que salieras a la luz, dice la Biblia, te santifiqué. Hermanos, era un hombre con una misión. Jeremías fue un hombre con una misión. Hermanos, ustedes y yo hemos sido llamados, hemos sido tocados con una misión, hermanos. Hacer la obra de Dios. Dios nos dio a los hijos, hermanos. Nos los dio con una misión. Dios nos dio a los hijos como si nos hubiera dado la materia prima, hermanos, para que en cierta forma nosotros le demos la forma. Como la mujer diestra, hermanos, con sus manos que de la nada hace una comida. Hermanos, como la mujer que diseña un pastel. Como la mujer que hace un trabajo manual con sus manos. Hermanos, Juan el Bautista era hijo de sacerdotes, su papá se llamaba Zacarías, su mamá se llamaba Elizabeth. Hermanos, y sabe una cosa, hermanos, ¿por qué decimos que era un hombre con una misión? Porque él y Jesús eran primos, hermanos. Y dice la Biblia que cuando Elizabeth, embarazada, recibió la visita de María y cuando oyó el saludo, dice la Biblia, hermanos, que la criatura saltó en el vientre. Y dice la Biblia que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Por eso Juan seguirá y es un don de Dios, hermanos. Qué gran orgullo para la persona que se llama Juan, que quizás sin pensarlo, hermanos, le pusieron Juan. Pues este Juan, cuando le dijeron, Zacarías, en tu familia no hay nadie que se llame Juan, ¿por qué le quieres poner Juan? Y simplemente el papá dijo, no puedo hablar porque había perdido la voz, hermanos. Dijo, pero háganme llegar, hermanos, les pide a señas que le hagan llegar una tablilla y dice la Biblia que escribió que a ese niño le pusieran Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo cuando aquella mujer llamada María, hermanos, estaba anunciando también, hermanos, que estaba embarazada. Y dice la Biblia que Juan saltó en el vientre de su madre. Juan fue diseñado, hermanos, con un propósito, con una misión. Dios lo quería para algo especial, hermanos. Es la primera parte que les compartiría de él. La segunda, hermanos, Juan fue un hombre con un mensaje. Así de sencillo, hermanos. Hermanos, si es cierto, Juan tenía un mensaje. Había que dar el mensaje. Hermanos, y dice la Biblia, hermanos, que Él vino para preparar el camino del Señor. Y se hizo llamar una voz que clama en el desierto.